Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Este año, el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, ha publicado este libro que se llama Derecho Urbanístico y Ordenamiento del Territorio en Colombia, que lo ha escrito el profesor Diego Isaías Peña Porras, profesor asociado del instituto. Hemos invitado al profesor Peña para que nos explique este libro que tiene realmente una trascendencia, digamos, notoria frente a los asuntos de ordenamiento territorial y asuntos urbanos. Profesor Peña, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Pues, profesor Peña, primero felicitaciones, un gran trabajo haber hecho este libro, es un esfuerzo enorme, además tiene que ver con su trayectoria de investigación y quiero comenzar preguntándole algo que usted explica en las primeras páginas del libro de manera, digamos, evidente. ¿Qué se entiende por derecho urbanístico y qué implicación tiene frente al territorio? Pues, Carlos, es una pregunta bien importante. Uno podría decir que por el mismo nombre del derecho urbanístico parecería referirse a el estudio de la regulación de la ciudad y de la ocupación del suelo urbano. Realmente lo que uno puede entender y lo que uno puede ver, no solamente en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, es que el derecho urbanístico en general recoge la regulación no solamente de la ocupación del suelo urbano, sino también del suelo rural. En ese orden de ideas hay una especie de, uno podría decir que hay una especie de confusión en el sentido de que lo urbanístico solamente fuera lo relacionado con la aglomeración urbana, pero realmente no es así. No como lo hemos entendido ahora. Por esa razón el libro, yo dudé un poco en el tema del título, y finalmente incorporé el tema del ordenamiento del territorio al final, un poco para que se entienda esta idea, la idea de que el derecho urbanístico no solamente implica la regulación de lo propiamente urbano, la aglomeración urbana, sino que incluso también incorpora la regulación del espacio rural. Cuando hablamos de derecho urbanístico y ordenamiento territorial, no solo estamos hablando de usos del suelo, sino de estructuración de autoridades sobre un territorio y mecanismos de reconocimiento de esas autoridades. ¿Cómo se produce esto? Sí, yo creo que esa es una cosa importante. De hecho, en Colombia hemos tenido ya varios trabajos, sobre todo desde la década de los 90, sobre temas más de derecho urbano. Eso ha sucedido no de una manera tan prolífica como uno lo esperaría, pero los hay. Sin embargo, hay un tema que yo, a mi juicio, sí creo que siempre ha estado un poco descuidado y es el tema de eh, el estudio y el análisis de las instituciones que intervienen en el proceso de ordenación del territorio, que es un tema más institucional que incorpora una serie de elementos pues importantes que tienen que ver con la estructura misma del Estado, la manera como se distribuyen las competencias entre los niveles nacionales, regional y local, y la manera como eso influye en el ordenamiento del territorio. Entonces yo traté de incorporar dentro del libro justamente un capítulo vinculado con ese tema porque es un tema realmente muy relevante. No basta con que tengamos unos sistemas de regulación de la manera como se ocupa el territorio, si no tenemos en cuenta y si no tenemos claridad sobre cuáles son las autoridades que se encargan de desarrollar esas actividades de organización del territorio, en buena medida porque una buena regulación en la estructura de ocupación del territorio podría dar, digamos que al traste, si yo no tengo una estructura institucional adecuada. Entonces, un poco el libro trata de hacer un foco sobre ese tema, por lo menos describir cuáles son las principales autoridades que en el país intervienen sobre ese tema, y resaltar un punto particular allí. Nosotros tenemos la idea de que en materia de ordenamiento territorial, de una u otra manera, las competencias principales son ejercidas por los municipios, por las alcaldías y por los consejos municipales, en la medida en que ellos son los que tienen la titularidad, la regulación de los usos del suelo por disposición, digamos, constitucional en Colombia. Pero realmente, si uno se pone a ver con un poco más de detalle, la regulación de los usos del suelo involucra una serie importante de entidades de otro nivel que implican en ciertos puntos choques y conflictividades con las competencias locales, en otros puntos pues hay complementariedad, pero lo cierto es que la regulación
de los usos del suelo y en general lo que podríamos entender por el derecho urbanístico no es hoy un monopolio exclusivo de los entes municipales, digamos que hay participación de entes de carácter con un tinte más regional e incluso también del nivel nacional. Entonces, esa es una parte que es importante que yo quise destacar en el libro, que no vi, que no fue tan fácil encontrar en la literatura que teníamos hasta el momento. Y un poco el objetivo era justamente ese, como destacar la importancia de por lo menos dejar claridad sobre los niveles de competencia en materia de ordenamiento del territorio y las implicaciones que podría llegar a tener eso sobre el desarrollo de nuestras ciudades. Yo quiero preguntarle por un conjunto de hitos, digamos, normativos, en lo urbano, en el territorio, sobre todo en el siglo XX, para luego preguntarle también, digamos, por la trascendencia histórica de este asunto, no solo hacia adelante, sino también de cuáles son los soportes históricos. Y le estoy a preguntar, lo quiero preguntar por la Ley 88 de 1947, la Ley 61 de 1978, la reforma urbana de la Ley 9 de 1989, la Constitución del 91 y la ley que se considera, digamos, un hito fundamental contemporáneo, que es la 388 de 1997. ¿Cuál es el hilo conductor de estas leyes, profesor Peña? Sí, uno diría que cuando uno se refiere al derecho urbanístico en nuestro país, desde una perspectiva uno diría, no, el derecho urbanístico en Colombia es reciente porque realmente tenemos textos que hablan sobre el derecho urbanístico de hace no más de 2 o 3 décadas. Digamos que si uno lo compara con otras áreas del derecho, realmente estaríamos hablando de una disciplina relativamente nueva. Pero si uno se pone a analizar el objeto material de regulación del derecho urbanístico, pues uno sí puede encontrar algunos antecedentes que si bien en su momento no fueron denominados como derecho urbanístico, pues en realidad es lo que hoy entendemos como derecho urbanístico, es decir, el conjunto de regulaciones que se tradujeron en normas de carácter jurídico y que tienen como propósito regular el ordenamiento del territorio. Entonces, dadas esas circunstancias, yo trato de mencionar en el libro algunos hitos normativos, como tú lo mencionas, o sea, son momentos especiales en los procesos de regulación de la ocupación del suelo en el país y que si bien, digamos, no implica una descripción rigurosa histórica de todo el desarrollo del derecho urbanístico como tal, pues sí son como momentos, como fotografías de algunos momentos dentro de los cuales, de alguna manera, la correlación, digamos, de fuerzas políticas dio lugar a la necesidad de hacer unos procesos de regulación del suelo. Yo ahí dentro de esos, pues destaco justamente los que acabas de nombrar, y es, uno tendría que destacar uno primero, que se produce en la época de la colonia y que tiene que ver con las ordenanzas de descubrimiento y población, que fue una regulación que fue aplicada durante la colonia y que tiene unas hondas repercusiones todavía en el ordenamiento del territorio nuestro, por eso me parece que es determinante. Esas ordenanzas, entre otras cosas, determinaron la obligación de establecer una plaza central en cada una de las ciudades conquistadas por la corona española, y toda la estructura reticular que se constituyó a partir de eso, que es un elemento que hoy todavía es muy importante en el ordenamiento territorial nuestro. De alguna manera se configuraron como los planes de ordenamiento territorial de aquellas épocas para unas poblaciones muy pequeñas, pero que, como decía, tuvieron unas hondas repercusiones en el ordenamiento del territorio, porque hoy todavía, dada esa importancia histórica y patrimonial que tienen, pues nuestros centros históricos suelen ser objeto de protección y por lo tanto esa estructura que fue plasmada en ese primer hito de lo que podríamos llamar el ordenamiento del territorio, del derecho urbanístico de esa época, tuvo lugar. Entonces ese es como el primer. Sí. Es que esto que usted dice es muy importante. Hay una especie que parece ser desconocida, una especie de antecedente histórico urbano y municipal en la América Hispana que además sigue predeterminando de alguna forma las sociedades hispánicas contemporáneas. Sí, así es, sin duda. Es una cosa que yo con frecuencia les pregunto a mis estudiantes. Yo siempre les digo, bueno, cuando ustedes llegan a una población, a una ciudad, ¿qué es lo primero que buscan? Y normalmente, pues, quienes hemos nacido en nuestros contextos,
pues muchos de ellos responden, no, pues yo busco la plaza central, y a uno le parece algo como natural. Realmente lo que uno se da cuenta allí es que es de los procesos que tuvieron mayores consecuencias en términos de estructura urbana y de imaginario social en torno al ordenamiento del territorio. La idea de que en cada una de nuestras poblaciones uno debe encontrar un lugar central donde tiene que encontrar una iglesia, la representación del poder político en alguna de sus costados, y la presencia de unas edificaciones con una importancia especial. Ese hecho, que fue un hecho deliberado, por eso uno diría que es uno de los primeros testimonios del derecho urbanístico en nuestros países, en la medida en que dejó una huella que todavía pervive en nuestra sociedad, en la medida en que todavía entendemos que ese espacio hace parte de la ciudad, y casi que para quienes hemos nacido en estos contextos, se nos hace difícil encontrar una ciudad donde eso no exista, casi que parece algo como connatural, a pesar de que no todas las ciudades del mundo lo tienen. Ese fue, por lo tanto, uno de los hitos más importantes, y siguen marcando de alguna manera hoy la forma como entendemos el ordenamiento del territorio. Hoy cualquier plan de ordenamiento territorial o cualquier esquema de ordenamiento territorial del país casi que necesariamente tiene en cuenta su centro histórico, la plaza central, como un elemento de protección patrimonial que determina sustancialmente la manera como la ciudad se sigue entendiendo e incluso cómo sigue creciendo. Entonces, sin duda fue un momento determinante y además deliberado. No fue el fruto de un proceso de crecimiento urbano espontáneo generado por los pobladores que quisieron ocupar unos espacios, sino que fue provocado por una regulación específica implantada deliberadamente. Por eso a mí me parece que es de lo más importante, son de los hitos más importantes en el desarrollo del derecho urbanístico, no solamente en Colombia, sino en general en América hispana. Es muy notoria la influencia y la importancia que ha tenido a lo largo de todos estos años. El siguiente momento que termina siendo muy importante es un salto cronológicamente muy alto, pero desde el punto de vista urbanístico y de regulación creería que es el que merece más ser destacado. Viene a principios del siglo XX. A principios del siglo XX nosotros tenemos un siglo XIX donde los procesos de crecimiento urbano son relativamente tímidos, en el sentido que no hay una transformación de la estructura urbana muy importante. Pero a principios del siglo aparece otro de los que yo considero un hito fundamental en el desarrollo del derecho urbanístico, y que tiene que ver ya con la presencia de una ciudad, con las bases de la ciudad moderna, un proceso ya donde empieza el ensanche de nuestras ciudades, por lo menos de las ciudades principales, estoy hablando de Bogotá, Medellín y Cali, que empiezan a presenciar esos fenómenos de crecimiento hacia la periferia, empujados un poco por la presencia de nuevos sistemas de transporte y demás. Eso permite de alguna manera que la ciudad empiece a crecer, pero de hecho unos pocos años antes de que sucediera eso, pues vivimos una condición bien particular, y fue un proceso de migración hacia los centros urbanos, un proceso de densificación interno, de hacinamiento, y un fenómeno que fue también más o menos general en Europa incluso en Norteamérica y en varias partes del mundo, y es el problema que generó el hacinamiento, la densificación y los problemas de higiene. Eso dio lugar a que durante los primeros años del siglo XX, empujados por las ciudades, y es un elemento interesante allí, no fue el Estado-nación, no fueron las entidades nacionales, fueron las entidades municipales, los consejos municipales, los alcaldes, que empezaron a enfrentarse a todos estos problemas generados por los problemas de la falta de higiene, que muy acompañados de médicos e ingenieros empezaron a pensar en la necesidad de generar normas sobre la ocupación del territorio para mejorar las condiciones de higiene y reducir fenómenos como las pandemias o como las epidemias, etc. Entonces, tanto en Bogotá como en Cali como en Medellín,
se empiezan a expedir una serie de acuerdos municipales, de los consejos municipales, que son relativamente dispersos, pero todos de alguna manera apuntan hacia a lo mismo, ¿no? Como normas de regulación de las construcciones, aislamientos, mecanismos, digamos, de construcción en altura, etcétera. Reglamentación incluso de licencias, una especie de licencias o permisos. El carácter en la forma en que fue creciendo cada ciudad más que con una regulación nacional. Exacto. Lo particular de esa época es que a las autoridades nacionales en esa época eso no les importó. No era como su problema como que estábamos en un proceso más de construcción del Estado-Nación desde el punto de vista más político, digamos, de legitimidad política, pero las ciudades estaban enfrentando un fenómeno local complejo y los que asumieron un poco la función de tratar de enfrentar ese proceso fueron los consejos municipales y los alcaldes municipales. Entonces viene esa primera época en la que cada una de las ciudades empieza a tratar de enfrentar esa situación de alguna manera aislada. Tendríamos que esperar unos cuantos años. Esta ley, la ley 88 del 47 que tú mencionaste previamente, para que el gobierno nacional ya aparezca a través de una ley con proyección nacional y en función de unas ciudades más grandes. Ahí ya, para que el urbano se vuelva un problema nacional. Sí, de alguna manera ya estamos en la década de los 50, 40, 50, ya los procesos de migración eran mucho más evidentes y los problemas que se estaban generando eran mayores. Además, la proporción de la población colombiana viviendo en las ciudades ya estaba dando un giro sustancial en esa época. Entonces, dadas esas circunstancias, obviamente el gobierno nacional ya empieza a darse cuenta que, y probablemente políticamente hay algún tipo de razón para ello, y es que buena parte del electorado empieza a moverse a las ciudades, se empieza a ser muy importante en esa dirección. Entonces, el gobierno nacional saca una ley donde dice, bueno, las ciudades más grandes tienen que sacar unos planes reguladores, tienen que empezarse a organizar, porque ya el proceso de crecimiento poblacional estaba siendo tan avasallante que se empezaban a observar muchos de los problemas que tenemos hoy, congestión, inseguridad, problemas también de salubridad, incapacidad del Estado para suplir todos los servicios, etc. Entonces aparece el gobierno nacional a través de esta ley y señala, bueno, ustedes ya tienen que organizarse, por lo menos las ciudades. Es curioso porque toma como criterio no el número de población, sino el presupuesto de la ciudad y determina las ciudades con un presupuesto superior a tanto, tienen que sacar estos planes. Y ahí viene como un hito importante a nivel nacional, determinado por la exigencia de determinar estos planes reguladores y una influencia muy importante en esa época para nosotros de lo que se denominó como el urbanismo moderno. A partir de esa ley se contratan en Colombia, llegan urbanistas pues famosos como Le Corbusier, Sert, son contratados por las ciudades principales, Bogotá, Medellín, Cali. Ellos vienen y se les encarga la función de empezar a desarrollar un conjunto de planes y de tratar de llevarlos a una regulación más específica. Es curioso si uno compara esto con las ordenanzas iniciales que planteaba yo inicialmente, porque uno diría las ordenanzas obviamente en el marco de un Estado más autocrático, monárquico, pues tuvieron como una proyección de alguna manera más evidente y más clara sobre la realidad territorial. Esta ley y los planes piloto y los planes reguladores que fueron expedidos a partir de los años 50 no tuvieron el mismo nivel de incidencia en la ciudad. Es decir, sí se expidieron algunos, sobre todo una fase como piloto que en unos planes preliminares que se desarrollaron. Realmente Medellín fue la única que logró realmente aprobar como tal el plan regulador. Nosotros tuvimos un plan piloto en Bogotá, pero esos planes tuvieron muchas dificultades para llegar a ser realizados. Obviamente determinaron mucho de los trazados viales que tenemos hoy y un poco de la configuración que tenemos urbanística, pero mucho de eso también se quedó en los planos que determinaron en esa época. Entonces viene esa etapa y podríamos destacar una última etapa que es la etapa más contemporánea
que empieza en el año en la Ley Novena del 89, que sin duda probablemente es el hito más importante a lo largo del siglo XX. Porque la Ley Novena es la que incorpora unos cambios más fuertes desde el inicio. Estamos durante la vigencia de la Constitución del 86 todavía, pero esa ley incorpora una serie de elementos que empiezan a cuestionar un poco la condición del propietario del suelo, empiezan a tratar de formular herramientas para luchar contra la especulación inmobiliaria, etc. En los años en el 89, es una ley que es sometida a una gran cantidad de ataques judiciales en términos de que muchas de esas normas fueron demandadas. Los gremios reaccionaron de una manera relativamente fuerte en el sentido que sintieron que era una ley que los iba a afectar mucho y de alguna manera la ley logra superar muchos de esos impases. Entramos ya a la década de los 90 con la Constitución del 91 y aparece la norma que hoy nos regula pues, el derecho urbanístico en nuestro país, que se convirtió en un precedente muy importante, no solamente para Colombia, sino en general para América Latina, que es la Ley 388 del 97, la Ley de Desarrollo Urbano, que de alguna manera presenta un esquema mucho más organizado, sistematizado, integrado del sistema urbanístico, que de una u otra manera es la base sobre la cual operamos hoy, ¿no? Y es una ley con una inspiración importante en la legislación española, pero no solamente en la española, en otras legislaciones también, y que incorpora elementos novedosos, no tanto para nosotros, pero sí para el contexto latinoamericano. Entonces, realmente eso es lo que a lo largo, en ese primer capítulo del libro, yo trato de hacer una referencia muy rápida como a esos hitos, que desde el punto de vista normativo es lo que ha marcado de alguna manera la manera como se ha desarrollado la regulación urbanística en el país y también obviamente la manera como se ha estructurado espacialmente cada una de nuestras ciudades. Profesor Peña, me quedan 2 minutos. Le voy a hacer 2 preguntas para 2 minutos. La primera es, ¿qué impacto o qué capacidad de representación o representatividad tiene todo este compendio, esta estructura y todo este desarrollo de derecho urbanístico en Colombia en el contexto de América Latina? Pues yo creo que lo tuvo mucho, es decir, Colombia fue visto por lo menos en la primera década de este siglo como un país referente en términos de modificación de sus normas urbanísticas, realmente junto con Brasil, con su Estatuto de la Ciudad. La Ley 388 se convirtió como en la ley referente en muchas partes de América Latina porque incorporaba muchos elementos vinculados con mecanismos de planificación, como los planes de ordenamiento, los planes parciales y demás, y mecanismos también de gestión del suelo, básicamente referidos a la posibilidad de hacer operaciones de captura de plusvalías. Entonces, en términos de la influencia que pudo tener, yo creo que la tuvo. Muchos países empezaron a ver el Estatuto de la Ciudad de Brasil y la Ley 388 como un referente de modificación de sus legislaciones y muchos países, de hecho en América Latina, empezaron a hacer reformas de sus estructuras legales en materia de ordenamiento territorial a lo largo de toda la primera parte del siglo XX. Entonces yo creo que habría que hacer una investigación más profunda de cada una de esas legislaciones para tratar de ver qué tanta influencia tuvimos realmente sobre ellas. Pero lo cierto es que sí fue una novedad en el desarrollo del ordenamiento del territorio en América Latina. La última pregunta, ¿por qué hay que leer su libro? Pues yo creo que este es un libro que trata de hacer una exposición sistemática e integrada de lo que es el ordenamiento urbanístico y el ordenamiento territorial en el país. Nosotros tenemos otras obras que se han desarrollado que son más bien como compilaciones de artículos de diferentes autores sobre diferentes temas. Lo que tiene este libro que creo que aporta es como una visión más, digamos, lineal, estructurada y organizada en torno a qué es el derecho urbanístico en el país. Entonces, una persona que está incursionando en el análisis del ordenamiento territorial en Colombia, pues va a encontrar en el libro una buena guía para entender en dónde estamos, cuáles son las principales instituciones y de alguna manera hacia dónde vamos. Y para quienes ya tienen algún tipo de conocimiento, creo que es una manera de entender el derecho urbanístico de una manera, como les digo, sistemática, dentro de la cual pues será posible encontrar qué
qué espacio ocupa cada uno de los temas y qué tipo de orientación le hemos dado en el contexto nacional. Profesor Peña, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Y bueno, felicitaciones por su libro. Gracias, muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amable.